¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen para abrir juntos, usted y nosotros, un expediente más, pero el más importante tal vez en este momento de elecciones. Vamos camino a la Constituyente el próximo 5 de junio. En la Ciudad de México específicamente estaremos llevando a cabo una elección inédita e histórica. Y justamente para platicar de ello y que nos quede a todos muy claro de lo que va a pasar el 5 de junio, me acompañan en el estudio Leonor Gómez Otegui, candidata por el PRI. ¿Estoy bien? Por el PRI, sí. Así es. Muchas gracias, Leonor. También Sergio Gabriel García Colorado, y luego completo para que no haya problemas de que, ay, es que mi nombre no me lo pusieron como debe de ser. Muchas gracias por estar con nosotros, candidato independiente. Así es, gracias. Y bueno, por supuesto, nuestro especialista en el camino a la Constituyente, Eduardo Higuera, muchas gracias. Gracias por invitarme, es un gusto. Y bueno, empecemos por, valga el término, por el principio. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué vamos a hacer el 5 de junio en la Ciudad de México? Leonor, por favor. El 5 de junio vamos a cambiar el marco jurídico de la Ciudad de México. Bueno, le vamos a dar forma al marco jurídico de la Ciudad de México, teniendo una constitución que, como su nombre lo dice, nos va a constituir y nos va a delimitar las obligaciones y los derechos que tendremos los ciudadanos de esta gran ciudad. Así es la primera constitución de la Ciudad de México como tal. Por eso digo que es inédita e histórica. Pero también, perdón que te interrumpa, sí. pero también es histórica porque va a ser la primera vez que las mujeres formemos parte de un documento de esta importancia. ¿Viste qué orgullo? Sí. Qué bueno, Leonor, me da mucho gusto. Y sí es importante porque la paridad de género es indudable ya, no solamente en México, sino en todo el mundo. Estamos prácticamente a semana y media del proceso electoral y mucha gente no lo sabe. ¿Qué ha pasado, Sergio? ¿Por qué esta falta de comunicación, falta de información? Los medios nos hemos descargado en hacer este tipo de difusión, pero no llegamos. Bueno, lo que ha sucedido con una hermenéutica personal es que los partidos políticos en alguna forma han bloqueado esto. El Instituto Nacional Electoral ha hecho espléndidamente su trabajo, ustedes en los medios de comunicación y los candidatos independientes, que obviamente con nuestros pocos recursos, con las muchas limitaciones lo estamos haciendo. Y lo digo con el respeto a una compañera candidata, porque si tú ves de los 60 candidatos de cada partido, que su partido los agrupó ahí, quién sabe cómo, ¿verdad? No puso ni a los más brillantes, ni nada de esto. Los agrupó ahí como quiso, en los intereses personales. Los primeros, tú deberías estar en el lugar número 1, Leonor, eso no me queda absolutamente ninguna duda. Y entonces, lo que ha sucedido es que hay un partido que dice el poder chilango, y no tiene a ninguno exponiendo, a ninguno de sus 60 candidatos. O el señor de Tabasco que recomienda no recibir frijol con gorgojo, pero no tiene a ninguno de los 60 haciendo. Y esto es una responsabilidad y es intencional de los partidos políticos, porque están apostando a una baja votación, están apostando a repartirse el pastel entre ellos mismos y por eso incluso las trabas para que alguien pudiéramos ser candidato independiente. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? Bueno, definitivamente es una oportunidad histórica, pero contrario un poco a lo que dice Gabriel, yo sí siento que está agarrando velocidad este proceso. Afortunadamente la gente se está interesando poco a poco y en especial los jóvenes. A mí me parece principalmente que vamos a definir la cara que vamos a dar en todos los sentidos hacia adelante, no solo en el marco jurídico, sino también qué podemos esperar. Por ejemplo, las organizaciones sociales, la comunidad lésbico-gay, por ejemplo, en la Ciudad de México, puede esperar más un avance, una progresividad de sus derechos en la Ciudad de México a futuro, o nos vamos a quedar donde quedamos o vamos a tener un retroceso. Eso es lo que a mí me parece que va a ser trascendente en este proceso. Vamos a ver si avanzamos o nos quedamos aquí. Déjame interrumpirte, Eduardo, para ir hilvanando todo como debe de ser. Primero, ¿quién y cómo se eligen los asambleístas constituyentes este 5 de junio? ¿Cuántos son? ¿De dónde salen? Son 100 los que constituyen la Asamblea al final. 40 son elegidos por distintas autoridades, el presidente de la República, el jefe de gobierno, las cámaras de senadores y diputados. Quedan 60 que pueden ser elegidos por la ciudadanía.
a través de listas plurinominales en una circunscripción única. Eso significa que por cada voto que uno dé a un partido político, está votando por los 60 y progresivamente, de acuerdo con cómo vaya avanzando los votos que va recibiendo ese partido, va a lograr entrar el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, etcétera, etcétera. En el caso de los independientes no vienen como lista, vienen fórmulas únicas. Gabriel tiene su suplente y ellos son los que están peleando. Sería un voto directo. Sería más directo, digamos, mucho más directo, pero también tiene lo que llamamos el cociente natural, 1.6% de la lista nominal debe de votar por ellos para que puedan ingresar. La única diferencia es que los partidos tuvieron que hacer listas y elegir con el criterio que haya sido a los candidatos en el orden en el que estuvieron, aunque con ciertos lineamientos del INE. 50% hombres, 50% mujeres. Y en los 10 primeros tiene que haber un candidato joven, es decir, menor de 29 años, y un candidato, si no indígena, por lo menos respaldado por una comunidad originaria. Hay algunos candidatos que se supone que son indígenas que... Bueno, tienen sus dudas. Yo tengo mis dudas profundas. Leonor, ¿tú qué lugar ocupas dentro de la lista del PRI? El número 7. El número 7, vamos, estás muy arriba, muy bien colocada. Sí, con una probabilidad muy alta de entrar. Y déjame preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué Leonor Otegi? ¿Por qué no más arriba o más abajo? ¿Por qué no más arriba o más abajo? Bueno, eso no lo definí yo, lo definió el partido. Y bueno, entramos a la contienda muchos perfiles de muchos tipos y yo fui afortunada. Yo actualmente soy vicepresidenta de la Fundación Colosio en la Ciudad de México. Nosotros nos encargamos de consultar expertos, consultar ciudadanos para hacer la plataforma que el partido presentó ante el Instituto Nacional Electoral y pues salí afortunada. Esta parte, y me gusta que lo digas así, que saliste afortunada, es muy importante, tanto por los candidatos que respaldan los partidos políticos como por los independientes. Y me atrevo a decir una cifra sin ningún sustento, pero yo creo que el 99% de los ciudadanos de la Ciudad de México desconocemos a nuestros candidatos. No sabemos quiénes son, en muchos casos ni por nombre. Entonces es importante el que, por ejemplo, en este caso, Leonor, nos pudieras decir, bueno, yo he hecho esto, como ahorita nos dijiste, soy así y así y así y así, y esto es lo que representa. Y he trabajado mucho en el partido, con las bases, con la gente. Ajá, y ahorita nos vas a decir qué vas a proponer, porque, y que vas a, sobre qué vas a hacer tu análisis de este proyecto constitucional, que también es muy importante. En el caso tuyo, Sergio, eres uno de los 21 candidatos independientes, que fuiste nominado desde la primera, o Desde ya la fueron de primera, los últimos 10. Fui el número 8 de la primera lista, que son 8. Ajá. Estoy en los primeros 8, en el número 8. ¿Quién es Gabriel García Colorado? Es un hombre viejo, tengo 62 años de edad. Yo debería estar accediendo a la jubilación, no a la política. Pero me involucré en esto por una obligación ética, moral, ante el hecho incontrovertible, innegable, de que nuestra ciudad se está degradando en medio ambiente, se está degradando moralmente, se está degradando éticamente. Cada vez es más difícil para los ciudadanos la participación en decisiones políticas, cada día es más difícil para los jóvenes conseguir empleo, la salud está en el peor de los escenarios en los últimos 50 años. Déjame darte un dato. Lo que construyó Gustavo Vaz cuando fue secretario de Salud, en 60 años después no han hecho lo que ha hecho un secretario en 6 años. Soy profesor universitario, soy médico, soy profesor universitario. He sido profesor en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Marista, en la Universidad Pontificia, incluso en algunos lugares extranjeros, en la Organización Panamericana de la Salud. He sido investigador, tengo 25 libros publicados, más de 400 artículos, y esto lo digo porque algún brillante y además connotado personaje de esta ciudad, un tal Cuauhtémoc Gutiérrez, recomienda que no voten por ignorantes como los del candidato, como somos los independientes. Así nos ha dicho él. Ajá. Bueno, lo que nos ha dado mucha fuerza y sobre todo mucho voto femenino, se lo agradezco públicamente.
creo que esta es la ventaja. Me pueden conocer, me pueden googlear, como dicen los jóvenes, y sabemos dónde, van a saber dónde hallar nuestra forma honesta de vivir, nuestro currículum, todo esto. Ok. Gracias. Dos preguntas, Gabriel, si me permites, hacer rapidísimas. Una, entonces, si la situación de la ciudad es tan terrible, ¿para qué ir a votar el 5 de junio si nada más vamos a cambiar el marco jurídico? Y segundo, ¿no es terrible decir tengo votos porque alguien más me está atacando en vez de decir porque yo tengo una base o los jóvenes me están siguiendo? Fíjate que me voy a arriesgar porque tú eres un especialista en esto. La votación yo creo que se va a dar en dos formas. Los aciertos de cada partido, de cada candidato con sus propuestas y los desaciertos de cada partido en el momento de denostar a alguien. Si tú recuerdas, en el 2006 un candidato le jugó a la víctima y una de las cosas que le orientó más votos fue el cerco en los medios de comunicación. Yo creo que se constituyen las dos formas. Lo dije en una forma chusca, muy respetuosa de veras, y lo dije en esta forma porque creo que los partidos políticos, nosotros nos dio peso por peso de una bolsa de casi 11 millones a 11 candidatos originalmente, nos dieron 900,000 pesos. Ahora 484,000. Sí, Se convirtieron. Bueno, ahora que se convirtieron a la mitad. En tanto, los partidos políticos este año recibieron de subsidio federal 3,780 millones de pesos. Es decir, yo no me quejo porque, lo dije hace rato, no tengo que barbear a nadie ni quedar bien. El INE ha hecho un trabajo espléndido, de veras, así lo veo yo. Pero no podemos dejar de decir las cosas que están pasando. Ahora, veo en la primera comentario que hiciste, veo que hay una degradación. Lo puedes ver con la cantidad de niños en situación de calle. Lo puedes ver en el número de crecimiento del rompimiento familiar, este proceso que Oppenheimer ha llamado desfamiliarización. Pero es el momento que lo podemos rescatar la ciudad. No la doy la podemos rescatar todos, y esperemos que haya en ese sentido, seguramente va a haber establecimiento de acuerdos. No al oscurito, debemos hacerlo abiertamente. Fíjate que eso es la parte más importante y hay que subrayarla para el auditorio que nos está siguiendo. Tú dices rescatar. Yo digo, estamos construyendo a partir del 5 de junio la ciudad que queremos y esperamos que del lado de los políticos, de quienes nos representen, hagan caso de lo que queremos los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa en Expedientes TVC y regresamos, se va a poner mejor. Volvemos. ¿No es terrible decir tengo votos porque alguien más me está atacando en vez de decir porque yo tengo una base o los jóvenes me están siguiendo? Continuamos en Expedientes TVC en este camino a la constituyente y, bueno, recordar, Leonor Otegi, bienvenida de nuevo. Gracias. Sergio Gabriel García. Colorado, además, para que quede completo. Gracias. Y Eduardo Higuera. Ya hablamos un poco sobre lo que ocurre el próximo 5 de junio, la elección, lo que vamos a elegir, lo importante que es que quienes nos estén escuchando y viendo vayan a votar, sí. Importantísimo. Pero bueno, ya pasó la elección, ya tenemos asambleístas electos, ya sea por voto directo o por representación proporcional, y viene el trabajo en serio. Son 4 meses a partir de septiembre que se constituyen como asamblea constituyente, 4 meses para que en enero, fines de enero más o menos, estén entregando ya el proyecto avalado de la primera constitución de la Ciudad de México. Para septiembre les entrega el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ese proyecto, ese anteproyecto, y ustedes lo van a analizar, los 100 asambleístas. ¿Qué va a venir en ese proyecto? Vamos, no lo tienen, pero tienen, por supuesto, ya una gran idea de lo que han trabajado estos connotados sabios, así se les ha mencionado, en la construcción de este proyecto. ¿Qué podría venir? Leonor. Tienen que garantizarse los derechos humanos, tienen que quedar establecidos y garantizados dentro de esta Constitución. Se tiene que hablar también
sobre la administración pública y las alcaldías, cómo va a ser su funcionamiento. El cambio de delegación a alcaldía. Alcaldía. Y cuál va a ser su funcionamiento y cómo va a ser los concejales, cómo van a funcionar adentro. También tenemos que tener muy claro el tema de transparencia y rendición de cuentas, tiene que quedar claramente estipulado. Yo traigo una propuesta que se llama acciones de tutela, que de ser electa la quiero incorporar a la Constitución. Esto es darle poder real al ciudadano, dotarlo con una herramienta jurídica que le permita que estos derechos que vamos a poner en la Constitución no se queden en letra muerta en un libro escrito, sino que sean derechos que podamos vivir todos los días los ciudadanos. Las acciones de tutela significan que el ciudadano pueda demandar a la autoridad que no le está cumpliendo su derecho, para que el ciudadano pueda recibir una indemnización por daños y perjuicios por este incumplimiento y sancione a sus funcionarios por la omisión o por el mal funcionamiento de su trabajo. Así es. Dime una cosa, esto que acabas de mencionar es importante y también se lo quisiera preguntar a Sergio. No nada más van a recibir el documento y sobre de él van a trabajar, sino pueden ustedes hacer adiciones, incorporaciones o propuestas. ¿Es así? Claro, si no, no tendría ningún caso. La facultad que van a tener los diputados constituyentes va a ser poder modificar el proyecto del jefe de gobierno, poder hacer una constitución en la que nos veamos reflejados todos. Así es. Sergio. Bueno, es una oportunidad extraordinaria. Tú has dicho, es inédito, es histórico. Lo primero es que tenemos que fijarnos bajo qué cimientos, con qué cimientos, cuál es la argamasa con la que vamos a constituir la Constitución. A mí me preocupa un poco el discurso de Mancera que dice progresista, revolucionaria, de izquierda, de avanzada. La propuesta que tenemos muchos ciudadanos es una Constitución humanista cerrada en la persona humana, como los cambios constitucionales en la constitucional en la política de los Estados Unidos mexicanos, una Constitución pro persona, donde, como dice Leonor, centremos los derechos humanos, pero centremos los derechos humanos para que se cumplan realmente los derechos humanos. Galeano dice que es una ofensa a la gente decirle tienes el derecho a alimentarte como tú quieras cuando no le alcanza ni siquiera para comer. En el mismo sentido, no es el único autor, aunque quizás es el más connotado latinoamericano, Renato Rosaldo, un autor norteamericano, dice que son derechos cínicos, aquel derecho que el gobierno, que el Estado diga que existe y no se cumple es un derecho cínico. El cuarto constitucional es un derecho cínico, porque tú hoy vas a una institución de salud y te dan la atención después de 3 o 4 horas, sin importar si bien es grave o no. No te dan medicamentos, no hay insumos, te están programando. Esto es un dato de la semana pasada del IMSS, que iban a abrir los quirófanos sábados y domingos para reducirlo un poquito menos de los 8 meses. 8 meses para una cirugía es la diferencia entre la vida y la muerte. Es un derecho cínico. Vamos a meterle mucho al derecho a la salud. Vamos a meterle muy fuertemente al derecho al trabajo. Ahora déjame interrumpirte, porque esta parte es importante, tener una muy buena Constitución, pero que además se cumpla. Porque tú puedes decir, ahorita mencionabas lo del tema de vamos a imprimirle especial atención al tema de la salud y de la atención. Sí, pues tú lo puedes poner en la Constitución, pero si no hay infraestructura económica, técnica y humana, pues se quedó en el papel. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Eduardo. Precisamente una parte importante de la Constitución va a ser cómo se va a distribuir el presupuesto, los impuestos que ahora vamos a tener derecho a pagar para nuestra ciudad los capitalinos y que no se van a ir a la federación, que vamos a tener aquí, cómo se va a distribuir en las alcaldías, en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Eso también va a ser una profunda responsabilidad de los constituyentes, que van a decir cómo va a jugarse con ese dinero a futuro. ¿Y quién va a vigilar? Exacto, qué mecanismos va a haber de vigilancia, qué candados va a haber para asegurar por lo menos un flujo mínimo, por ejemplo, al sistema de salud o a las alcaldías para que puedan funcionar. Perdón que te interrumpa, pero también tenemos que buscar que el presupuesto se ejerza equitativamente. Y para tener una sociedad igualitaria, porque, por ejemplo, Milpalta aporta oxígeno y aporta
pues otras cosas que no son precisamente predial. Y en otras delegaciones se aporta, pues se recauda el predial, pero no se tienen... Y en otras zonas como... No tienen beneficios, Exactamente. no gozan de eso. La delegación que incluye Iztapalapa. a la UNAM Ajá. es más bien producción intelectual lo que se tiene. Sí, es un trabajo muy complicado y esa va a ser también otra responsabilidad que ellos van a tener si llegan a ser asambleístas constituyentes. ¿Vamos a dejar al Distrito Federal con 16 demarcaciones o las vamos a hacer menos o las vamos a redistribuir esas 16 y de qué manera también? Se tendrá seguramente que hacer una reorganización geográfica del Distrito Federal, ¿no? Bueno, la Ciudad de México. Mira, estamos haciendo una pedagogía de la política, una pedagogía de la participación ciudadana, una pedagogía del interés por la política. Esto es el gran aporte de las candidaturas independientes. El gran aporte que estamos haciendo es que podemos hacer una campaña con, ¿cuánto quedó? Perdón, 500,000 pesos. 484,000 pesos por cada Vamos uno. a hacer una campaña y digna, honorosa, honrada, honesta, bien hecha, y vamos a ganar. Ojalá y ganemos muchos, ojalá y mucha gente se decida a votar por independientes, porque vamos a hacer una pedagogía de la economía. Vamos a demostrar que con esta cantidad o con 11 millones para todos los independientes, pudo haberse repartido entre 60. No tenemos que gastar 3.780 millones como hoy se gasta en los partidos políticos, que yo creo que hasta los partidos políticos estarían dispuestos al combate a la pobreza, al combate a incrementar las plazas en las universidades, para profesores, a incrementar todo esto. Y que no se esté tirando el dinero. Esto lo puedo afirmar. Si vemos cuánto dinero se gasta en dinero en cosas superfluas, si vemos en la cantidad de elementos de seguridad, no me gusta decirles guaruras, creo que no es lo adecuado, pero que Pues trae esos son. Mancera, ¿eh? Esos son, Esos y no son. hay más. Díganme una cosa, se nos está yendo el tiempo y yo no quisiera dejar cosas en el aire, que vamos a dejar muchas van a quedar seguramente, muchísimas. pero bueno, aquí lo importante es que nuestro auditorio sopese lo importante que es este 5 de junio para la Ciudad de México. Los escuchaba y incluso un poco previo a esta charla hablábamos de lo que el electorado siente, vibra, y yo les decía con toda honestidad, yo creo que el electorado en este momento no cree ni en sus partidos ni en sus políticos. ¿Cómo hacer que eso sea posible, que eso motive a que el 5 de junio la gente salga en la Ciudad de México a votar? ¿Cómo hacerlo? Leonor, por favor. Bueno, pues en el PRI estamos haciendo una campaña muy de tierra, muy de contacto con el ciudadano. Inclusive yo estoy sacando unos pizarrones en los que el ciudadano apunta ahí sus sentir y sus propuestas, que nos está retroalimentando mucho. Pero pues sí, hacer conciencia en nuestras familias, en el ciudadano con el que tenemos contacto, de que esto verdaderamente es importante, que es un documento que va a regir nuestras vidas los próximos 60, 70 años. Por lo menos, y las próximas generaciones. Entonces, sí crear conciencia de que sí vayan a votar por quien quieran, pero que vayan. Porque sí, los partidos políticos sí tenemos interés en que sí haya participación Claro. y que sí el ciudadano forme parte de esta nueva Constitución, porque pues la vamos a hacer todos juntos. Así es, Sergio. Necesitamos primero acabar de convencer por el voto que lo estamos haciendo y que ustedes están apoyando y están siendo un factor definitivo. Me refiero al periodismo, a las actitudes serias. Pero necesitamos que la gente se dé cuenta, dijeron ustedes 60 años, que se está creando un instrumento que va a fijar no solo 130, 140 artículos, sino la forma en que nos vamos a vincular dentro de esta ciudad todos los ciudadanos, que si lo sustentamos en un documento centrado en la persona, vamos a mejorar muchas cosas, que los recursos se van a poder utilizar mejor gracias a la participación ciudadana, gracias a la honestidad, que podemos combatir corrupción e impunidad. Para 2017, breve, 2017, ¿la Ciudad de México vivirá un parteaguas histórico? Sí, Sí. definitivamente. Y las mujeres vamos a ser un punto clave en este cambio. Eso me gusta.
Eso me gusta. Sergio, sí. Sí, lamentablemente creo que hay gente que solo las vamos a poder incluir con la participación. Decía Eduardo, de la participación de pueblos indígenas y originarios. Yo solo quiero recordar, cuando llegaron los españoles en este país, en Mesoamérica, había más de 600 etnias, hoy quedan 59. Se han perdido etnias, se han perdido grupos originarios, se han perdido idiomas y lenguas, ambas mesoamericanas, y hoy no hay representación de ellos. Esto es una barbaridad, que no hay una buena representación. Bueno, no hay representación de ellos y ni representación para ellos, que es lo peor. Por último, rápidamente, esto va para los tres, Eduardo, me gustaría empezar contigo. ¿Qué beneficio va a obtener? Y esto yo creo que es importante porque no nos cae el 20. ¿Qué beneficio recibirá el capitalino, el habitante de la Ciudad de México, o como le quieras llamar? Como el mexiqueño o como le pongan. Con una nueva constitución. ¿Cuál es el beneficio? Breve. Básicamente es un beneficio a mediano y largo plazo. Es para nuestros hijos, para nuestras familias principalmente. ¿Cómo está constituida ahorita la ciudad? No se va a modificar mágicamente y se va a convertir en algo diferente. Lo que estamos haciendo es sembrar a futuro, y esa siembra es lo que nos ha llevado a donde estamos. Desde 1996, que se votó por primera vez para un jefe de gobierno, hasta la fecha no había habido una oportunidad así. Mal que bien, nos guste o no, hemos elegido nuestras autoridades en este periodo. En adelante lo vamos a seguir haciendo, y además, si se generan los mecanismos adecuados a través de la Constitución y las leyes secundarias, vamos a tener mejor rendición de cuentas, vamos a tener una posible revocación de los mandatos, vamos a poder los ciudadanos tener, como estaba mencionando Leonor, una serie de mecanismos que obliguen a los funcionarios a que cumplan con sus obligaciones y no nada más que utilicen los puestos para enriquecerse o para tener poder, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que caer en la fantasía de Fox de ya, cambiamos el día que voten por mí. Eso es una mentira. Yo creo que este es el inicio de un gran cambio, pero es un cambio que tenemos que trabajar todo, y es a mediano y largo plazo. Así es. Leonor. Bueno, yo creo que el cambio sí se va a sentir a partir del 2018 con las alcaldías, porque el hecho de que existan los concejales y los contrapesos dentro de las alcaldías y la rendición de cuentas y la transparencia tendrán que obligar a la autoridad a vincularse de una mejor manera con el ciudadano y al ciudadano a vincularse con la autoridad. Y me parece que el dotarlo de poder real también le va a dar una serie de obligaciones de estar pendiente y vigilante de sus autoridades. Entonces yo creo que el cambio se va a sentir a partir del 2018. Va a ser más paulatino, como dice Eduardo, pero sí se va a empezar a sentir pronto. Del 2018. Sí, cuando empiecen las alcaldías. Así es. Leonor, muchas gracias. Sergio. Tengo la certidumbre de que el cambio se va a empezar a sentir en muy corto plazo, aunque los frutos grandes los veremos que en unos años. Mencionó Eduardo la revocación del mandato. Vamos a votar por la revocación del mandato, pero no en un intento golpista ni revanchista en esto. Vamos a ver la revocación del mandato como está en suma teológica, cuando el soberano se convierte en un tirano que la ciudadanía lo pueda quitar. A mí me parece espléndido lo que acabas de decir. Vamos a sumar en la Ciudad de México la no reelección. No es posible que los partidos políticos nos vendan la idea de que mandes a los más tontos a Harvard pensando en una... Y entonces se van a educar en el Congreso. No, lo que natura non da, el Congreso no presta. Que los partidos y los ciudadanos independientes lleguen formados, no los formemos en un gran costo. Y obviamente creo, y lo repito, creo que vamos a crear acuerdos, consensos por el bienestar de todos los habitantes de la ciudad. Sergio, muchas gracias. ¿Por qué independiente y por qué candidato? Nada más en una frase. ¿Por qué votar independiente o por qué votar candidato partidista? Votar independiente porque nos pueden escudriñar, pueden ver nuestro currículum. No tenemos compromisos con ningún partido político. Mi compromiso único es con la ciudadanía. Perfecto, gracias. Bueno, pues partido político, porque a final de cuentas somos ciudadanos,
que integramos un partido político, que tenemos una ideología, que saben dónde encontrarnos, que saben, o sea, que formamos parte de un grupo, que nuestra visión es mucho más amplia que la personal, sino que somos parte de una sociedad. Pues les quiero agradecer, Leonor Gómez Otegui, candidata del PRI, Sergio Gabriel García, Colorado, por supuesto, candidata independiente. La mejor de las suertes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Eduardo Higuera, camino a la constituyente, aquí vamos. Aquí vamos, Y caminando. esperamos que a usted le haya funcionado y le haya servido la información que he recibido para que el 5 de junio salga usted a votar en una elección histórica. Nos vemos en el próximo expediente. Buenas noches.